Él es un Dios bueno. Él es soberano, poderoso. Aleluya. Amada familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¡Qué bueno! Eso me gusta, porque sabemos que en nuestra vida no es solamente el hecho de que pasamos a ser hijos de Dios y ya todas las cosas tranquilamente se vienen y estamos aquí en un crucero, todo tranquilo. Pues vengo a darles unas noticias. Nosotros estamos en guerra. Y es una guerra que no hay tregua, que no hay momento para decir, esperemos al enemigo, démonos un tiempo. No, estamos en una guerra continua. Y a propósito de guerra, eso me hizo acuerdo hoy en la mañana que estaba viniendo, algo que dijo el primer ministro de Inglaterra cuando iban a entrar en guerra con Hitler. Si veían en esos años, realmente Hitler estaba siendo Alemania iba siendo una potencia en la cual no había quien le haga frente. Y estaba arrasando con todo, estaba invadiendo países uno tras otro y potencias, Francia. Así que llega el momento en el cual este primer ministro, Churchill, va y da ante la Cámara de Representantes, da una conferencia. Y hay una frase que me gusta que dice, me preguntáis cuál es nuestra aspiración. Puedo responder con una palabra, victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror, victoria por largo y duro que pueda hacer el camino, porque victoria y no hay supervivencia. De igual manera, nosotros sabemos que vamos a tener victoria, victoria. Tal vez estamos hoy nosotros enfrente de una misión. Y como les había puesto ahí, una misión posible, no es una misión imposible, es una misión posible. Ahora, nosotros, ¿cómo entramos a esa guerra? A través de la oración. Y lo malo es que muchas veces los mismos hijos de Dios no se presentan a ir a la línea de batalla, a ir a guerrear y a pelear. Es por eso que nosotros debemos presentarnos a esa guerra a través de la oración. Y es por eso que el Señor nos ha dado esta arma poderosa. Dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios que en cierto momento, el Señor Jesús le dice que nosotros debemos orar, que debemos interceder, que nosotros debemos ir y luchar contra el enemigo. A sus discípulos les había dicho, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Sí, muchas veces nosotros estamos cabizbajos y no nos presentamos delante del Señor, ni 5 minutos. Se había propuesto de que nosotros vayamos 5 minutos ya en la mañana, otros 5 en la tarde y otros 5 en la noche. Pero muchas veces ni siquiera eso lo estamos haciendo. No nos presentamos a la línea de batalla. Y es por eso que debemos nosotros orar con esa autoridad. En Lucas, hablando el Señor Jesucristo, dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Si vemos aquí, el Señor nos ha dado una autoridad que antes no podía el ser humano llegar a tener, porque éramos imposibilitados, habíamos perdido nuestra autoridad.
Pero hablando de autoridad y poder, ¿qué es autoridad? Sí, la palabra nos muestra en muchas citas que nosotros tenemos autoridad. ¿Pero qué es autoridad? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el diccionario. Dice, es un derecho o poder de mandar, regir, gobernar, promulgar leyes, etcétera. Una persona revestida de este derecho o poder. Crédito y fe que se da a una persona o cosa en determinada materia. Si vemos, todo el poder y autoridad proviene de Dios, ¿sí? Dios es soberano, de Él viene todas las autoridades y así vemos todas las que están establecidas. ¿El poder de qué habla? El poder habla de la fuerza. Dios es todopoderoso, Él puede hacerlo todo. Pero de igual manera, hablando de autoridad, como vemos, es algo delegado, algo que nos ha sido dado de parte de Dios. Y viendo en la cita que nosotros leíamos, Él nos ha dado esa autoridad a cada uno de nosotros. Por eso, el Señor ha delegado autoridad, nos ha dado autoridad. En la cita que veíamos, dice que nosotros diremos a toda autoridad del enemigo, nosotros pondremos bajo nuestros pies. Y esa autoridad va desde el más pequeño, aquel niño que cree en la palabra de Dios tiene esa autoridad, como también a todo hombre, mujer, por más que no tenga conocimientos científicos o estudiado ni nada por el estilo, puede ser una persona que no tenga ni siquiera una instrucción primaria, pero Dios ya le ha dado esa autoridad si cree en el Señor Jesucristo. Por eso podemos ver que Dios ha sido soberano en cada uno de nosotros. Esa autoridad, ¿cómo fue mostrada? Fue dada a Adán y Eva. Él le entregó esa autoridad. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, en el Génesis, que dice que Él le dio toda potestad de todo lo creado. Tenían esa potestad Adán y Eva. Ellos podían hacer cualquier cosa. Esa era una delegación que les ha dado Dios. Pero, lamentablemente, luego de eso, ¿no es cierto?, vemos que esa autoridad ellos la perdieron. Ahora, ¿cómo la perdieron? Al momento que ellos desobedecieron, ellos pasaron a ser esclavos de Satanás y esa autoridad fue quitada, pero fue quitada, ojo, legalmente. Satanás no les forzó, sino que legalmente ellos se sometieron a Satanás al obedecerle. Y es por eso que podemos ver que al momento que Satanás le tienta al Señor Jesucristo, le mostró todos los reinos y la autoridad que él tenía. Y el Señor Jesucristo no le dijo, no, tú no tienes, estás equivocado. Él tiene esa autoridad. Es por eso que hoy podemos ver que están impartiendo leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios. Leyes en las cuales van directamente llevando en contra de lo que es Dios. Así que al mostrar Satanás que él había tenido esa autoridad quitada legalmente, entonces había que un hombre tenía que venir y quitarle de igual manera legalmente a Satanás. Ahora, ¿quién fue el hombre que vino a quitarle? Fue Cristo, el segundo Adán. Y de igual manera, él legalmente fue y le quitó a Satanás toda esa autoridad. Es por eso que podemos ver que Satanás le tentó al Señor. A veces yo pienso que realmente qué descaro ir y tentarle al Dios soberano.
pero él sabía que la más mínima, la más pequeña, ¿sí? El pecado más pequeño, perdón, si hubiera cometido Cristo, Satanás gobernaba, y también al segundo Adán. Y es por eso que él quería hacer eso. Por eso el Señor nunca pecó, ni en lo más pequeño, y él fue tentado en todo y no cayó. Es por eso que él fue y dio su vida. Él dio su vida y así llegó a obtener nuevamente esa autoridad que le fue quitada. Y es por eso que podemos ver en Colosenses, que dice en Colosenses 2:13 al 15, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Eso está hablando de cómo éramos nosotros antes de conocerle a Cristo, ¿sí? Que vivíamos esclavos, ¿no es cierto? Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera despojó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si vemos, nosotros vivíamos de esclavos de eso. Si nos muestra la palabra que nosotros ni siquiera teníamos el poder de mirar hacia Dios, éramos totalmente ajenos, éramos enemigos de Él. Pero el Señor Jesús, a través de su vida y de su muerte, Él en esta cita nos está mostrando que nos liberó de 3 tipos de esclavitud. ¿Cuál es la primera esclavitud? La de la muerte espiritual. Nosotros estábamos totalmente muertos espiritualmente. Ni siquiera había intención de acercarnos a Dios. No es que estábamos enfermos, no, estábamos muertos espiritualmente. No había manera. A un muerto, si le ponemos, ¿no es cierto?, a un muerto a este lado, a un varón, y a una muerta a este lado, por más que estén desnudos, el muerto desnudo no le va a regresar a ver a la muerta desnuda. Están muertos. De igual manera, así mismo nosotros no teníamos ni siquiera ninguna intención de regresar a mirar a Dios, pero Cristo hizo eso. Él nos quitó esa muerte espiritual. La segunda es la deuda de nuestro pecado. Como podemos ver, ¿no es cierto? Dice, él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándole en la cruz. ¿Qué es lo que sucedió? Al momento que Él muere, toda nuestra culpa, todo nuestro pecado era una deuda que teníamos con Dios, porque Él nos había dado la vida. Pero nosotros habíamos sido contrarios, éramos enemigos de Él. Pero Él anula toda esa deuda, todo ese bagaje que había de cosas contrarias, de que no podíamos unirnos a Dios. Dios la rompe y nos une nuevamente. Quita esa acta del pecado que había. Y a propósito de eso, de la deuda, cuando había en el antiguo Israel, cuando había una persona que iba y incumplía la ley, es decir, que robaba, mataba o hacía alguna de estas cosas, en la cárcel donde se le metía, ¿no es cierto? Bueno, iba a un juicio y en ese juicio se le condenaba. Cuando iba a la cárcel había un rótulo en la cual se le ponía los motivos por el cual se le juzgó y por qué estaba preso. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, en la cruz había un rótulo que decía que Él es el Rey de los judíos. Esa era la razón por la cual le juzgaron al Señor. Pero cuando este delincuente ya había cumplido su sentencia, es decir, por ejemplo, si le pusieron 1 año en la cárcel, él fue y cumplió.
Y luego de eso, ese rótulo que estaba en la cárcel de la razón por la cual fue encarcelado, se iba y se le entregaba al juez. Y el juez iba y constataba que ya había sido cumplido. Y él escribía ahí la palabra teletestai. Y eso que quería decir, totalmente cumplido. Y es eso lo que hizo Cristo. Él fue y presentó esa acta. Nosotros podemos, en algún momento vamos a estar delante de Dios, delante del Dios soberano. Y ahí posiblemente se va a presentar el juzgador y va a decir, no, si Edwin era un pecador. Edwin hizo cosas malas, mintió, no honró a su madre, no cumplió lo que debería haber hecho. Pero en eso se va a acercar mi abogado defensor y va a decir, sí, Edwin fue un pecador. Pero aquí yo tengo el acta que era contraria a él y que está pagada por mí y está escrita teletestai. Por eso el Señor dijo cuando estaba en la cruz, consumado es. Y así en cada uno de nosotros. El tercer tipo de esclavitud en el cual nos liberó el Señor es el dominio satánico. Nosotros, como habíamos visto, habíamos perdido a través del primer Adán esa autoridad que teníamos como seres humanos creados por Dios. Satanás engañó y lo que quiso hacer en el cielo lo hizo aquí en la tierra. Pero dice el Señor que fue y les despojó, dice, a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Despojar es quitar totalmente de todo. El Señor lo que fue es quitarles, es decir, de ese vestimenta, por decir de alguna manera, de autoridad que tenía Satanás contra nosotros, el Señor fue y le quitó, le desvistió, le quitó esa autoridad. Y esa autoridad nos dio a nosotros. ¡Qué bendición! Realmente no tenemos muchas veces el alcance, en nuestra comprensión, el alcance de lo que nos ha sido dado a través de Dios. Si vemos ese dominio, Satanás el Señor lo había quitado. Por eso dice que el que tenía el dominio de la muerte fue y le quitó ese poder al Señor a través justamente de la misma muerte, porque Él se hizo pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces vamos delante de Dios y oramos para pedirle victoria. Señor, te pido que mi esposo, que mi esposa venga y te conozca, y comenzamos a suplicar por la victoria. O ya bien sea por alguna enfermedad o por alguna situación económica. Estamos pidiendo, pero lamentablemente no nos vemos desde el lado correcto. Si el Señor dice que ya anuló, que ya quitó eso espiritualmente y nos dio a nosotros ese poder, lo que pasa es que estamos orando de distinta perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos victoriosos. Es por eso que el Señor que dice que somos más que vencedores. Es decir, que usted ya tiene la victoria y usted tiene que orar desde la perspectiva de la victoria. El Señor ya la ha entregado, pero usted tiene que ir y apropiarse de esa victoria. Realmente hay que vernos el lugar donde estamos en la oración. Nosotros, como les decía, tenemos que hacer valer firmemente esa autoridad. Debemos apropiarnos. Bueno, podemos decir, a ver, que quiero entenderte muy bien. ¿Sí? El Señor vino, murió y ya nos dio esa autoridad, pero ahorita me estás diciendo que yo debo apropiarme. Entonces me parece algo que no tiene coherencia.
Es como decir algo que ya tengo, pero no lo tengo. Y para poder ver un poco, darles mayor claridad en este punto, podemos ver con la salvación. Dice en primera de Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Viendo este versículo, ¿todo el mundo es salvo? ¿Todo el mundo es salvo? No, no es todo el mundo salvo. Obviamente sí, Él murió por todos. El sacrificio de Cristo es por todos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacerse? Es apropiarse. Nadie puede obtener la salvación si no se apropia, es decir, que vaya y se acerque al Señor. En Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra? Que sí, la salvación es por la fe, pero es a través de lo que hizo Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que irnos y apropiarnos lo que hizo Cristo. Esto nos enseña que nosotros no es que vamos a ser condenados por el pecado que cometimos, sino por el hecho de no habernos acercado a Cristo, por no haber creído en Él, porque todos somos pecadores, todos le hemos ofendido, todos hemos sido enemigos de Él, pero la salvación viene para aquel quien se acerca y se apropia. De igual manera, asimismo, es el de obtener esa autoridad. Y esa autoridad, si vemos, el Espíritu Santo ya vino en Pentecostés, ya estuvo, ya descendió. No es que tenemos que pedirle otro Pentecostés para que nosotros podamos tener la victoria. No, nosotros ya tenemos esa victoria, ya tenemos al Espíritu Santo, pero asimismo tenemos que irnos y apropiarnos de esa victoria. Ahora, ¿cómo vamos a hacerla? ¿Sí? A través de que nosotros vayamos y nos tomemos todo aquello que nos ha dado, todas las armas, todas las herramientas. Es por eso que nosotros debemos ir, no solamente presentarnos delante de Dios cuando vayamos a orar, sino que debemos ir y ponernos la armadura de Dios para ir a orar, porque como les había comentado un día martes aquí, cuando voy a orar parece que todo se confabula, que me llaman de cierta parte, que ya suena algo, que me necesitan en alguna parte, que está molestando ya bien sea hasta el perro, todo se confabula en ese momento que queremos orar y debemos apropiarnos. Ahora, nosotros, Dios sí nos ha dado esa autoridad y debemos apropiarnos, ¿sí? Debemos ser intercesores. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, primero que nosotros somos hijos de Dios para poder ir y tomar esa autoridad. En Hechos, por favor, aquellos quienes se vayan a bautizar, por favor, si pueden retirarse, pueden ir a cambiarse de ropa, van a darles una pequeña charlita, por favor, en la parte de atrás, aquellos quienes se vayan a bautizar. Y a propósito de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Del apropiarnos. En Hechos 19:13 hablan de aquellos quienes no se apropian de esa autoridad que ha sido revestida, de que hemos sido revestidos. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?
El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si vemos, un solo endemoniado les hizo huir a 7 y hasta les despojó de la ropa. Eso es justamente, ¿por qué? Por ir a decir, oramos por un tal Señor Jesús sin conocerle. Por eso, ¿qué es lo que debemos nosotros ser? Hijos de Dios, para poder orar con esa autoridad. El siguiente es de que debemos tener una vida limpia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estamos pidiendo, pero nuestras actitudes, nuestros hechos son contrarios a la vida cristiana. Somos conocidos en el trabajo por ser los más incumplidos, por ser los molestosos, los relajeros, o en nuestra universidad, colegio. ¿Por qué somos conocidos? Nuestra vida debe ser limpia, íntegra. No se le ocurra ir delante del Señor a pedir cuando usted esté sucio. Pero de igual manera quiero advertirle y que esto quede muy claro, y sobre todas las cosas póngame mucha atención en esto. Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Creo que de los reyes más perversos que tuvo Israel fue Acab. Estaba casado con Jezabel. Y en un momento Eliseo fue y le dio una palabra y le dijo que sí, que él iba a morir y que toda su descendencia iba a perecer. En esto Acab, él dice que recibió esta palabra y él se vistió de ropas ásperas, comenzó a ayunar, y el Señor le dijo a Eliseo: ¿tú has mirado cómo Acab se ha arrepentido? Es por esta razón que no voy a permitir que sea en cuando juzgue a él, sino a partir de su descendencia que vino a continuación. Por eso puedo ver, siendo un rey tan perverso, que iba y hacía matar a sus niños, a sus bebés, y presentar al dios Moloch, aquel rey que se casó con Jezabel, que iba todo atrás de todos los que decían llevar el nombre de Dios, a todos ellos les estaba matando. Pero Dios tuvo misericordia cuando él se arrepintió. Es por eso que sí, nosotros podemos tener pecado, pero si pedimos perdón, dice que tenemos un Dios que es bueno y justo para perdonarnos. Amén. Amén. Así que podemos ir, orar, pedirle perdón y Él nos va a perdonar y vamos a limpiar nuestra vida nuevamente. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, no solamente el de conocerla, sino el de vivirla. Hay veces que podemos hacernos legalistas en nuestra forma de recibir, y solamente de labios para afuera podemos decirla, pero que nuestros actos demuestren que somos hijos de Dios, que vivimos la palabra de Dios. Como les decía, en el trabajo, ser los primeros en llegar, ser los últimos en irse. Si tenemos un jefe que sea malo, nosotros vamos a ser los mejores trabajadores. Me acuerdo que el gerente, el dueño de la empresa me sabía decir: ahí viene el curita. Sí, porque yo hablaba siempre del Señor. Y siempre me acuerdo que trataba de decirme algo despectivo en este sentido. Para mí realmente era un privilegio, porque sabía que mi vida estaba demostrando algo que quería que sea demostrado, que soy hijo de Dios. Pero recuerdo un día en el cual él, murió su padre y estaba pasando un momento difícil. Y yo le mandé una nota, ¿sí?
en la cual le hacía referencia de que yo, no me crié con mi papá. Y eso es tener una bendición. Y yo sé cuánto debe él estar sufriendo en este momento al perder a su padre, y que yo me sentía también acongojado por eso. Él en ese momento fue y me vino, me agradeció por lo que le había dicho, y tal vez no le había visto nunca así. Así que no tengamos temor de esas cosas. Dios siempre nos va a utilizar como luz. Así que nuestra vida tiene que demostrar que somos quienes tomamos la palabra y la vivimos, conozcámosla. Muchas veces no nos damos cuenta de que al usar a través de la oración la palabra de Dios tiene poder. Tenemos poder en cada uno de nosotros a través de nuestros labios. Si nosotros declaramos las verdades que están en la palabra, se va a hacer ciertas de esas. Dice que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Que nosotros podemos también ir y derribar, pero también podemos ir y edificar. Y todo eso está en nosotros porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Lo otro, el de operar en los dones del Espíritu Santo. No nos olvidemos que tenemos ahí armas, cualidades a través de los dones del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros nos ha sido dada. Si usted le aceptó al Señor Jesucristo, ya tiene un don espiritual, y usted puede llegar a tener muchos más, tal como Dios quiera darle. Así que con ese poder que vayamos y tengamos, y de igual manera el que nosotros tengamos un corazón puro, es decir, que podamos nosotros no juzgar a los demás, que no seamos los que señalemos, que seamos como el Señor cuando fue presentada la mujer adúltera, que le dijo: ni yo te juzgo, solamente ve y no peques más. Que seamos los que demos un aliento, de que seamos quienes estén necesitando a veces un plato de comida, nosotros seamos los que le demos. Que nosotros nos extendamos en amor, que tal vez muchas veces nos tomarán por inocentes y que nos quitan, pero no nos están quitando, nos están dando mucho más, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. También el de ser justos. Muchas veces como padres sí podemos caer, pero uno debe ser, el padre hijo de Dios tiene que ser amoroso, justo, pero también firme. La justicia de Dios nos ha sido puesta en cada uno de nosotros, y nosotros también vamos a reflejar en ese amor el de ser justos. Ahora, quiero mostrarles así mismo, como les mostré, de que hubo personas que no fueron con la autoridad, revestidos de esa autoridad. También quiero mostrarles cómo la iglesia puede ser una iglesia intercesora. En Hechos 12:5, acompáñenme, que esta es una cita muy hermosa. En Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo que había sucedido? Antes de esto, Herodes había tomado a Jacobo, hermano de Juan, y lo había matado. Y esto había gustado mucho a los judíos. Así que, viendo que les complació, fue y también lo tomó preso a Pedro. ¿Por qué? Porque él quería también matarle a Pedro. Pero para que no se escape, ¿qué es lo que hizo? Cogió 4 grupos de 4 para que le estén custodiando a Pedro. ¿Por qué? Porque ya en una vez anterior, y si usted lo lee en Hechos 5, ya se había escapado Pedro. Así que dijo: esta vez no me van a comer gato por liebre.
Así que yo le voy a poner bajo varios soldados. Y como les comento, 16 soldados estaban. Y aparte de eso, le encadenó, en la celda le encadenó y le puso un guardia a cada lado. Así que quería matarle a Pedro. Después de la Pascua, él quería llevarle y de esa manera congraciarse con los judíos. Así que, y a propósito de esto, yo puedo ver que Herodes es mucha similitud de lo que es Satanás. Si ustedes se dan cuenta, el abuelo, Herodes el Grande, él trató de matar al Señor Jesucristo cuando era un bebé, cuando hizo morir a todos los bebés de Belén. Luego de eso, el hijo fue y mató a Juan el Bautista. Esta vez sí ya fue y mató. Y aquí el nieto de Herodes el Grande, él va y trata de matar a Pedro. Bueno, ya lo había matado a Jacobo, pero aquí también quería a la cabeza, decía, si a la cabeza le voy y le mato, vamos a triunfar. Y eso es lo que quiere siempre el diablo, ir y destruir a su iglesia, comenzando desde la cabeza. Así que no vamos a dejarnos, porque Dios nos ha revestido de autoridad y vamos a ver. Es decir, Pedro estaba realmente en serios problemas y tal vez como muchos de nosotros podemos estar. Pero vemos en el verso 5 y 6, bueno, el 5 ya habíamos leído y el 6 dice, cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Si usted se da cuenta, realmente Pedro tenía paz. Cuando la iglesia ora, nosotros vamos a tener paz. Vamos a tener problemas, dificultades, pero la paz de Dios nos va a sostener y vamos a poder dormir confiados, tranquilos. Amén. Y luego de eso, en el verso 7 dice, y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pero Pedro salió tras del ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Si vemos de los problemas que podemos estar siendo presos, Dios nos va a dar libertad. Él puede mandar a su ángel. Él puede utilizar muchas formas para quitarnos de esas cadenas y hacernos salir. Por más que Satanás haya puesto miles de guardas para no dejarnos libres, Dios ya nos hizo libres. Amén. Y como vemos luego de eso, al darse cuenta de esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre de Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta de patio, salió a atender a una muchacha llamada Rodé, la cual al conocer la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Pero Pedro insistía en llamar y cuando abrieron y lo vieron se quedaron atónitos, pero él haciéndole con las manos señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Realmente podemos ver que Dios obra milagros, que Dios transforma vidas, que Dios hace cosas imposibles. ¿Cuándo? Cuando la iglesia ora.
Así que es necesario que nosotros oremos, que no dejemos de orar, que no seamos perezosos. Hay una gran victoria en nosotros, en nuestros labios, en nuestras manos. Cuando nosotros ponemos nuestras manos, obran milagros. Cuando nosotros declaramos verdades, Dios hace milagros que tal vez nunca ni los sospechamos. Por eso en Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces los hijos de Dios estamos orando desde la tierra al cielo. Pero si miramos en esta cita, dice que Dios nos hizo sentar a nosotros en los lugares celestiales. Cuando Cristo murió, usted también murió. Cuando Cristo ascendió, usted también ascendió. Y asimismo, cuando Cristo se sentó ahí en el trono, usted también está sentado ahí. Así que usted comience a orar, ya no desde la tierra al cielo, sino desde el cielo a la tierra, ordenando, porque esa es la autoridad que Dios le ha dado a usted. Amén. Vamos a hacer hoy algo distinto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si estamos hablando de la iglesia intercesora, hoy no vamos a esperar ser ministrados. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros vamos a ministrar. Ahora, ¿cómo? Voy a pedir a toda la iglesia, ¿sí?, que veamos hombre con hombre y mujer con mujer, pongámonos en grupo de dos, sí, nos unamos y rápidamente vamos a pedir que nos digan por qué vamos a orar, y de igual manera usted. Vamos a hacerlo. ¿Usted creyó en lo que hoy oyó? Amén, sí, vamos a ponerlo en práctica, porque les veo a muchos confundidos y dicen, yo a orar. No, el Señor le ha revestido. Tome esa autoridad, Dios le ha dado esa autoridad. Créalo eso. Así que vamos a ponernos, sí, hombre con hombre y mujer con mujer. Y nos vamos a pedirle al Señor. Ya le dijo. No les veo a nadie que esté conversando, dígalo. Ya le contó su problema, ahora vamos a orar. Bendito Padre, tú eres, Señor, el creador de los cielos y la tierra. Tú conoces, Señor, lo más profundo de cada uno de nosotros. Oh Rey, y así como sabemos que tú eres el que limpia, aquel que restaura, aquel que cambia vidas, Señor, venimos delante tuyo, Señor, sabiendo que tú eres el Dios de amor. Oh Dios, y que tú nos has prometido, que si nosotros impusiéramos manos, Señor, los enfermos sanarán. Señor, tu palabra dice que si nosotros perdonamos los pecados de los unos hacia los otros, así será. Y hoy oramos, Señor, pidiendo perdón por mi hermano, por mi hermana. Oro, Señor, para que el enemigo no le tenga más atado. Hoy declaro libertad para mi hermano. Bendito Señor, sabemos también que tú eres nuestro proveedor, que tú, Señor, abres puertas. Y si mi hermano está pasando necesidad económica, hoy te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se le abran puertas. Señor, tú nos has dado esa autoridad, tú
tú nos has dado, Señor, la bendición de que a través de nuestros labios se obrarán milagros y prodigios. Pues así lo creemos, Señor. Y aquel trabajo que necesita, hoy declaro que lo va a obtener, Señor, y que va a ser retribuido, que su esfuerzo, Señor, va a ser para bendición. Oh Dios, te recordamos, Señor, que tú siempre has escuchado nuestras oraciones y de que tú eres bueno. Tu palabra dice, solamente tú eres bueno, solo tú eres bueno, Señor. Señor, y sabemos que vas a hacerlo, oh Dios. Tú eres un Dios justo. Gracias, mi Rey. Sabemos que en ti, Señor, confiamos y tenemos esto. Porque nosotros como hombres solos somos incapaces. No podemos, oh Dios, no podemos. Pero tú, Señor, que eres Dios soberano, así lo vas a hacer. Confiamos, Señor, plenamente en ti. Y es por eso que no miro más ya el problema, sino que miro en ti, el Rey de justicia, el Dios verdadero, a quien buscamos y a quien exaltamos y a quien damos la gloria y la honra. Y que tu iglesia, Señor, es tu Hijo para honrarte y bendecirte a ti. Gracias, oh Rey. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén.